policía está interrogando al sospechoso. Todo lo que sabemos al respecto es que el hombre tiene historial criminal por agresión sexual a un adolescente. Y aunque nadie esperaba lo que sucedió, la labor de identificación de víctimas continúa. Nombre. Jeffrey Lionel Dahmer, Fecha de nacimiento. 21 de mayo de 1960. También conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. En plena época del desarrollo de su sexualidad, Jeffrey Dahmer se dedicaba a este tipo de prácticas, estableciendo una asociación entre la violencia y el sexo que marcaron su conducta y su acción posteriormente. Fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron al final lo único que le causaba excitación sexual. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte, de modo que en un intento para olvidarlas comenzó a beber. De igual forma se refugiaba en la bebida para escapar de las constantes peleas de sus padres. En el instituto fue un alumno educado con los profesores y divertido con sus compañeros, por lo que se ganó la fama de payaso de la clase. Sacaba buenas notas cuando se lo proponía y hacía sus deberes si la asignatura le interesaba. No obstante, en los últimos años se fue desvinculando de sus estudios y perdió el interés por fomentar las relaciones sociales, tan claves durante una época tan inestable como la adolescencia. Encontró el sustituto perfecto en sus fantasías sexuales, en las que se regodeaba cada vez más, hasta que llegó un punto en que ya no lo satisfacía únicamente pensar en ellas, sino que necesitaba llevarlas a cabo. Cuando se graduó en el instituto, sus padres se divorciaron al poco tiempo. Lionel Dahmer alquiló una habitación en un motel cercano y la madre se fue a Wisconsin con su hijo menor, David, dejando a Jeff solo en casa. Aquel verano de 1978 cometió el primer asesinato. Volvía a casa en su coche tras tomar unas cervezas en un bar y recogió a un joven autoestopista llamado Steve Hicks. Dahmer le invitó a su casa a beber cerveza y a fumar marihuana. Cuando Hicks dijo que se tenía que ir, en un arrebato, Dahmer lo golpeó en la cabeza con una mancuerna y luego lo estranguló con ella. Presa del pánico, bajó el cadáver al sótano. Por la mañana compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre y se masturbó sobre las vísceras. Después de eso, despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y lo cargó en su coche. De camino a un basurero cercano, fue interceptado por la patrulla policía. La suerte quiso que no inspeccionaran el contenido de las bolsas y únicamente le multasen por exceso de velocidad. Aterrado, volvió a casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe. Cuando volvió 2 años después, agarró los huesos y los machacó con un gran mazo. A continuación, esparció los restos por la maleza que rodeaba la casa. Tras este primer asesinato, estuvo dándose tumbos por la culpa de su adicción al alcohol. Intentó ir a la universidad, pero abandonó tras suspender todas sus asignaturas. Se alistó en el ejército, de donde también fue expulsado antes de tiempo. En un intento por enderezarse, fue a vivir con su abuela en una localidad cercana en Millbrook. Se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y parecía que puso fin a sus impulsos sexuales, hasta que una tarde, estando en la biblioteca, se le acercó un joven que le dejó una nota en la que ofrecía favores sexuales en el lavabo. Según parece, eso fue decisivo para despertar su apetito voraz. Encuentro mortal en un hotel. Tras nulos intentos por frenar sus pulsiones, una noche de 1986, en un bar de ambiente gay, conoció a Steve Toomey, con quien fue a un hotel a practicar sexo,
Ya en la habitación, Dahmer le echó 4 somníferos a la bebida para dejarlo inconsciente, aunque siempre dijo no recordar lo ocurrido. Cuando Jeff despertó, encontró el cadáver de Tommy con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella escena y sin perder la calma, se fue a comprar una gran maleta con ruedas, volvió al hotel y metió el cuerpo en ella. Fue en taxi hasta el sótano de la casa de su abuela, donde pudo descuartizarlo a gusto. El proceso fue casi idéntico al realizado con su primera víctima, aunque esta vez deshuesó el cadáver y conservó el cráneo como recuerdo. A partir de ese momento, Jeffrey Dahmer cedió finalmente ante sus impulsos. Volvería a frecuentar los clubs en busca de hombres para conquistarlos y descuartizarlos. Tras drogar y estrangular a James Dockstader en enero de 1988, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, lo descuartizó. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero, actuó siguiendo el mismo procedimiento. Entretanto, dejó la casa de su abuela y se alquiló un piso en solitario, lo que aceleró el baño de sangre. Esta espiral casi acaba a comienzos de 1989, cuando un chico de 13 años, al que intentó seducir, escapó de su apartamento y alertó a la policía. Por aquel hecho, cumplió 10 meses de condena por agresión sexual, pero no se descubrió su terrible secreto. 3 semanas después de salir de prisión, volvió a Milwaukee, donde comenzó su orgía de sangre, que duraría todo un año, hasta bien entrando 1990. A pesar de sus antecedentes, nadie lo investigó por las desapariciones de jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad, hasta un total de 13. Jeffrey Dahmer sentía una gran necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando alguna de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro y luego las inyectaba un ácido suave en el cerebro con el ánimo de crear una especie de zombie a quien pudiera controlar. Ante el fracaso de sus experimentos, Jeff las remataba. En el último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. Aquello también le producía placer sexual. Poco a poco, los restos de cadáveres se fueron amontonando en un apartamento. A pesar de los malos olores que impregnaba el edificio, los vecinos alertaron a la policía, pero estos no hacían caso. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años de edad, lograba salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer. Consiguió parar una patrulla que pasaba por ahí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos humanos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero alegó locura. El estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte, de modo que, si le declaran mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. De lo contrario, lo haría en un instituto para enfermos mentales. Oldest sister of Errol Lindsay, whatever your name is, Satan, I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I can kill you. What's your name, man? I can kill you. Bueno, banda, final del video, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que es lo más importante. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. No sé, si se suscribe a alguien, lo deja en los comentarios y algún día me vuelvo famoso.
te voy a recompensar con algo, créemelo, pero suscríbete por favor. Bye.